y me surgen las preguntas que me acompañan en este proceso, que tienen que ver con el tema de la dualidad, por supuesto, y en qué momento, y para qué, eh, de alguna manera, ocurre la dualidad, ¿no? Y, y en un momento determinado, partiendo de que somos uno, de un origen único, eh, ¿cómo, cómo es que son preguntas bastante racionales, ¿no? Eh, ¿Cómo es que existe el otro fuera de mí de Sí, manera independiente? ajá, sí, sí, De manera independiente de mi propia creación. Eh, sí, Eso siempre me conecta, me lleva, cómo es esa realidad creada por mí y, y si yo soy el que estoy creando este momento, si yo o mi unidad o mi parecer, mi creatividad es quien está construyendo el momento, ujú, eh, que no, ¿no? Como creación mía, o no, o nos unimos o nos complementamos, son creaciones de la propia conciencia que en un momento determinado nos une para comprendernos mejor, para avanzar más, para unirnos más. No, son muchas preguntas, muchas dudas al respecto de la creación de momentos, porque así como puedo crear o estar o complementar este momento, que me parece excelente, también hay otros momentos que son desagradables, de sufrimiento, de dolor. Entonces yo allí es donde me pregunto en qué momento sí, particularmente yo he creado el dolor y el sufrimiento como forma de sí, crecimiento o de forma, ¿para qué? Si ya yo entiendo que el amor es la manera de aprender y no la otra, que también es una entiendo, manera de sí, aprender desde el sufrimiento. Entonces, un poco a mí me confunde ese momento en el que yo creé espacios y momentos de sufrimiento, de dolor, de confusión, para no estar en el amor. bien, Un poco ok, sí, muy bien. Estaba anotando algunas cosas de tu pregunta. Bueno, aquí en el planteamiento que haces hay muchos asuntos mezclados, ¿sí? Pero podemos ir organizándolos, como podemos ir agrupándolos. En términos generales, hay una confusión entre lo relativo y lo absoluto, ¿sí? Me voy a referirme a eso porque creo que ahí está reunida toda la confusión. Cuando digo yo creé este mundo, existe otro afuera de mí mismo, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a suponer que me estoy refiriendo a yo, Rafael, como mi historia, como este cuerpo, ¿sí? Y tengo que ser honesto y decir, o sea, yo no creé este mundo. Yo nací en tal fecha y no fue una elección mía. Mucho menos elegí la familia que me tocó, mucho menos elegí que los otros fueran de esta o de otra manera. Ese yo del que estoy hablando no creo nada de eso, ¿sí? Más bien él se experimenta como un ser humano lleno de límites. Además va a morir, ¿sí? Entonces, si alguien llega y me dice, tú eres responsable de ese mundo que creaste, me voy a sentir ofendido,
Porque si ese mundo es horrible, yo voy a decir en qué momento lo creé. Estás loco. Me vas a sentir ofendido. mm, Si me dice que yo soy solo amor, me voy a sentir más ofendido. Porque como si soy solo amor, pude crear algo tan horrible, una guerra. Sí. Usted, tengo que ser, algo está mal en mí, ¿sí? Pero estoy hablando desde el yo o del ego, del personaje, de la historia, del cuerpo, de la identificación con el cuerpo, de la identificación con la historia. Porque es la identificación con la historia la que me dice que nací en tal fecha y voy a morir en otra. Todo eso ocurre en lo relativo. Todo eso ocurre en lo relativo y lo experimento como muy real, porque así aparece. ¿Sí? Tanto, tanto es así que siento mi condición humana como terriblemente limitada, ¿sí? En el espacio-tiempo. Planeo infinidad de cosas de las cuales pocas se dan. Y si algunas se dan cuando menos lo esperaba, ¿sí? Por eso es importante señalar que todo esto es el universo de lo relativo y es el yo identificado con el personaje, ¿sí? Y tienes razón en el planteamiento que haces cuando dices, ¿cómo así que yo creé este mundo? ¿Cómo fue que lo creé? Pues el yo identificado con la historia no pudo haberlo creado, porque ese yo no crea nada, es un resultado, es un efecto. El mismo es una creación. Él ha sido creado, ¿sí? Entonces tengo que indagar, aquí es donde comienza la investigación. Aquí es donde comienza la investigación. ¿Realmente quién soy yo? ¿Realmente quién soy yo? Si soy este cuerpo, el cuerpo indudablemente va a morir. Si soy una historia que comienza en una fecha y termina en otra, pues es como inútil esa historia. Algunas historias son muy glamorosas, otras son terriblemente difíciles de sobrellevar. En algunas hay miseria, en algunas hay riqueza, en fin, todo eso lo conocemos de sobra. Basta con ver un noticiero. Pero termina en la muerte. Entonces la cuestión es, ¿soy eso? ¿Eso me define? Por otro lado está la mente, con la cual estoy utilizando palabras para expresar pensamientos. Y están las emociones. Y cuando veo el panorama de la historia de lo que yo creo que es mi vida, ¿sí? Pues la mente me dice, ¿tiene sentido o no tiene sentido esa vida? La mente me dice, debes interpretarla o entenderla de esa manera o de otra. La mente me dice, no, no vale la pena vivirla, mejor paremos ahí. O me dice, continúa, esfuérzate. O la mente me dice, o la voluntad de vivir o las emociones. Hay emociones que piensan de una determinada manera, otras de otra. Entonces, si amanezco triste, ese día el pensamiento me dice que la vida no tiene sentido. Si amanezco alegre, ese día me dice otra cosa. Entonces, la pregunta, ¿soy mis pensamientos? ¿Soy esos pensamientos que me hablan, que me dicen una cosa y al día siguiente me dicen otra completamente diferente?
¿sí? Pero todo esto es lo relativo y lo estoy diciendo en el sentido de que todo esto de lo que estoy hablando cambia y no se puede detener el cambio y la mayor parte de las veces casi nunca se puede controlar, ¿sí? ¿Soy eso? Esa es la pregunta. Eso es ahí donde podemos investigar o indagar. Si no yo soy eso, si no soy nada de eso, ¿qué es lo que realmente soy? ¿Sí? En este momento, que sea permanente, porque todo esto de lo que he hablado es cambio. Y eso significaría que en el fondo la muerte es la única que triunfa. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿soy eso o hay algo que me indica que realmente no soy eso? Entonces, ¿qué es lo que realmente soy en este momento? No estoy hablando de teorías, estoy hablando de que lo miremos en este momento. ¿Sí? En este momento, ¿qué es permanente? ¿Qué permanece para ti en este momento? ¿Qué podrías decir que haya, que algo permanece a través de todos los cambios? ¿Qué, qué es lo que permanece? Bueno, en principio lo que se me viene al sentir y al pensar y interpretar, pues, es el cambio es lo que permanece. Como un proceso de fondo permanente y constante, cambio. Si todo cambiara Eh, realmente, si todo cambiara realmente, ¿nos daríamos cuenta del cambio? si yo qué, Si todo cambiara realmente, ¿nos daríamos cuenta del cambio? Voy a decirlo de otra manera. Si todo fuera oscuro, ¿nos daríamos cuenta de que hay oscuridad? no, no, No es posible. Nos damos cuenta de claro, que la entonces, oscuridad es oscuridad porque hay luz, ¿sí? Entonces, si realmente todo cambiara, no podríamos percibir el cambio. No sería posible. así, ¿Qué es lo que realmente permanece? ¿Qué? Porque estoy indagando qué es lo que realmente soy. lo ¿Qué es que lo que soy, y estoy preguntándolo en este momento. bueno, ahí es donde para poder percibir ese cambio tengo que estar en una totalidad o no movilidad, en un no cambio, Entonces en tendría que un, esforzarme por estarme quieto, ¿correcto? ni siquiera forzarse, sino estar, Estar. estar, ¿Quién estar. es el que está quieto, sin esfuerzo? Bueno, ahorita se me ocurre la mente, la conciencia, A ver, un estado del ser. ¿la mente qué es? La mente es un conjunto de pensamientos, pero los pensamientos cambian, llegan unos, llegan otros. Mm, La mente es parte del cambio. Las emociones, tristeza, alegría. La tristeza trae sus pensamientos, la alegría trae sus pensamientos. Si estoy identificado con esos pensamientos de tristeza, me afectan, ¿sí? O de alegría y también me afectan, me influyen.
Pensamiento, la mente hace parte del cambio. La historia de mi vida es algo que elaboro con mi mente, de lo que llamo mi vida, entre comillas. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está lo que no cambia en este momento? En este momento. Date cuenta La de algo. única manera Sí, te escucho. que yo he sentido es como inexplicable en palabras cuando uno está o cuando yo he estado como en un momento que yo he llamado de totalidad o de quietud absoluta donde no hay nada, donde es el Sí, todo y es sí, la nada. sí, A la vez es el todo y a la vez es la nada. Y, pero lo he vivenciado, lo he experimentado, pero no lo puedo explicar con sí, sí. palabras. Y cómo eso que es eso que yo he experimentado también soy yo, Ujú, y cómo salir de allí es lo que me coloca en el movimiento y en el cambio permanente. sí, Como correcto. una dualidad justamente que tiene que ver con el salir de ese origen, de esa quietud o no sé cómo llamarlo. Pues, Fíjate una cosa, este momento del cual hablas, primero es importante que lo menciones, ¿sí? Puede tener una importancia más adelante, pero puedes darte cuenta de que en este momento no estás hablando de lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Me escuchas? Es decir, sí, te escucho. ok, entonces, No estoy hablando de la experiencia. sí, eh, sí, correcto. Digamos que esto que estamos haciendo es un laboratorio, ¿sí? Entonces ok, vamos a ver qué vamos a descubrir y qué vamos a descubrir. Y lo que dices, podemos decir ahora que es un momento en que no hubo dualidad, pero en exacto, este sí, momento, esa experiencia, entre comillas experiencia, no dual, no es la que está ocurriendo ahora, no lo sabemos exacto, o no lo vemos claro. Estamos haciendo una experiencia como en un laboratorio, a ver qué se ok, descubre, ¿sí? La ok, pregunta, la respuesta tendría que ser ya. Los momentos incluso más espirituales también pasaron, ¿sí? La respuesta tiene que darse ya para que sea real y nunca, ok, no puede estar en el pasado, incluso con la mejor de las grandes experiencias espirituales que muchos hemos tenido. No sirven, no sirven, porque pasaron, ¿sí? Tiene que ser ya. Si somos radicales, ¿no? ¿Sí? No digo que no tengan importancia esas experiencias, no, la tienen. Quizás no estarías aquí si no fuera por ello, ¿sí? sí, seguro. Tiene que estar la respuesta aquí y ahora. Sí, es complicado porque estoy en este momento, me siento en dualidad. Estoy en la Claro, mente, estoy en la mente, estoy eh, buscando una respuesta, indagando, eh, pero ¿quién es el quizás que dejando, está, quién es el que se siente en dualidad, indagando, buscando respuesta? ¿Quién? bueno, según lo que conversó al principio, el ser relativo, Bien, el bien, yo del entonces podemos personaje, dar un paso más adelante, si me permites. claro, Podemos dar un claro, paso más adelante. Vamos a quitar la historia. No soy la historia. Vamos a quitar este cuerpo. Este cuerpo probablemente no sea sino un instrumento.
¿sí? Entonces no soy este cuerpo, ¿sí? No quiero decir que el cuerpo no esté, quiero decir que el cuerpo aparece como en un sueño, pero no me define. No quiero decir que la historia no haya sucedido, quiero decir que esa historia ya no me define, porque no es suficiente para explicar lo que soy. Veamos los pensamientos que tengo o que he tenido. Quitémoslos también porque cambian. Las emociones, tampoco. ¿Qué queda? Conciencia pura, la nada. O como La yo conciencia lo que se da cuenta de que todo cambia. La luz en la oscuridad. La conciencia que se da cuenta de que todo cambia. Yo soy la conciencia, no soy este cuerpo. Tú eres la conciencia. En lo relativo parece que hay otro. En lo absoluto no hay sino uno. Pero eso ya estamos yendo muy lejos en este laboratorio. ¿Sí? Yo soy la conciencia y claro, cuando digo yo soy la conciencia no estoy refiriéndome a este cuerpo, ni a la historia, ni a mí, entre comillas, ni siquiera a ti, porque no hay otro. ¿Sí? Voy a decirlo de otra manera. Este cuerpo, la historia, son producciones de la conciencia que realmente soy. ok. Y esa conciencia es la que en este momento está investigando. Se siente perdida por momentos ve claro. ¿Sí? Ok, Esa conciencia que soy es la que creó el mundo, porque esa conciencia no es esta figura ni esa historia. Y, y es la que creó el sueño, la experiencia humana. Pero la experiencia humana no produce el sufrimiento, o lo produce en cierto modo, pero es la conciencia la que manifestó el sueño. ¿Sí? Es la conciencia que se da cuenta ahora que eres conciencia, que realmente no eres tu historia, no soy la historia, no soy este cuerpo, no soy la mente, no soy las emociones. Todo eso es pasajero, todo eso cambia. ¿Sí? ¿Con qué me doy cuenta de que todo eso cambia? Con la conciencia, es la que puede ver todo. En estado de presencia, lo ve todo. Ve que todo esto es como una película y esa película se produce en una pantalla. Esa pantalla es la conciencia, metafóricamente hablando. ¿Sí? Entonces, aquí se nos empieza a desenredar un poquito la madeja. ¿Yo creo un mundo o no creo un mundo? Sí, pero ¿quién eres tú? Tú no eres tu historia, tú eres la conciencia. Pero el tú del que hablo no es el tú de varios sujetos. Es tu ser real que no está separado de todo, como en aquella experiencia que nos compartías. ¿Sí? Y está sucediendo ahora, solo que la forma como aparece es diferente. La forma como aparece es diferente. mm, La pantalla siempre está, la conciencia siempre está. Estoy hablando de la conciencia no como un fenómeno psicológico, porque alguno podría estar pensando, bueno, y en el sueño
no desaparece la conciencia. No, no. En el sueño desaparece el ego. Y en el sueño con sueños, el ego no está, pero los ecos del ego del día todavía están a través de imágenes y todo eso. En el sueño sin sueños, la conciencia está latente, como si descansara, como en estado de no manifestación. Pero realmente el que despierta no es el que despierta, el que sale del estado de latencia es la conciencia y manifiesta esta realidad virtual, así la llamo, realidad virtual. Y entonces me identifico con el personaje y creo que soy este cuerpo y me preocupo de la sobrevivencia y bla, bla, bla. ¿Sí? Si cuando surgen esas preocupaciones miro e indago, hacemos esta investigación o la haces, me voy a dar cuenta, voy a recordar una vez más que no soy lo que experimento, sino la conciencia que lo puede ver. No soy tampoco la mente. La mente interpreta lo que experimento, sino la conciencia que ve incluso la interpretación de la mente o ve lo que estoy experimentando, una dificultad con alguien, etcétera, etcétera. Todo eso es la conciencia es la que sabe que lo relativo es relativo, ¿sí? El mundo del Ok, cambio de lo relativo. Y tenemos, estas mente, cuerpos, tienen que desenvolverse en ese mundo, en esa aparente realidad que parece un sueño, porque en el sueño todo cambia, ¿sí? ah, en el sueño todo cambia. Sí, pero en la realidad no. Exacto. Muy bien, entiendo. Ok, Eso me gustó al final. En el sueño todo cambia, porque son dos tipos de sueños, además, ¿no? Como yo lo veo, cuando me despierto de un sueño onírico, donde todo cambia en lo onírico, y me despierto como en una realidad que pareciera que fuese la realidad, pero en la conciencia también me despierto. Cuando me despierto del sueño, cuando puedo ver la realidad cambia, que está cambiando, como en un sueño. Es como un doble despertar, un desper aunque es lo mismo y hay una continuidad, entiendo que sí. es la conciencia que observa al, al que duerme y sueña. Digamos, si estás hablando de que cuando estás en vigilia, la mente-cuerpo está soñando, pero normalmente cree que es real lo que experimenta, ¿sí? Y cuando despierta y se da cuenta de que eso que experimenta no es real, despierta a la conciencia. O cuando investiga en sí misma qué es lo que en esta experiencia es permanente, la experiencia no, porque está cambiando. El que se da cuenta de ella, ese es el permanente. Sí, es cierto, ese es un despertar. Permanece ahí, no
te quedes dormido. Eso es el exacto. despertar. No creas que Por ninguna eso, experiencia te defina. No permitas que ninguna experiencia te defina. No permitas que tu cuerpo te defina o que tu historia. No estoy diciendo que destruyas tu historia ni tu cuerpo, ni las experiencias, no. Es imposible que destruyas eh, eh, la manifestación de la conciencia. Lo que estoy diciendo es, no busques ahí la respuesta de quién soy yo, porque estaré perdido, esperando que eso me defina o que otro me defina. ¿Sí? la identificación con la experiencia. La identificación con la experiencia, exacto. Ahí estoy perdido. Ajá. Es decir, como decía, estoy dormido, estoy en un sueño, solo que es el sueño de la vigilia. Sí, sí, Entonces, despertar es permanecer en la conciencia del ser que eres. sí. ¿Ok? Bueno, Bueno, muy agradecido. De verdad, me doy cuenta que en realidad hay una sincronicidad en las experiencias, en las vivencias. Fue como muy sincrónico, pues, el hecho de haber conseguido ese ya video entiendo. específicamente y que me conectó con una verdad en mí que me dio paz y que me permitió sentir la necesidad también, como necesidad, de conectarme más, de estar más, de conocer más, de investigar más, entre comillas, porque también no es un deseo, porque ¿También dentro qué? de todo también hay paz. No es un deseo eh, como de carencia, Sí, sino, es el anhelo de la verdad, es el anhelo del espíritu. ajá, a- a- es como una completud, más Sí, bien, sí, sí, sí. Ok, más, gracias a ti. más un reconocimiento de que también soy, más como complementación. Y eso te lo agradezco y bueno, al universo, digamos, y que puedo tener un espacio en el cual conectarme conmigo mismo, con nuevamente y con también mi amor y muy agradecido de que puedas brindar estos espacios. Muy agradecido. Bien, bienvenido, Eduardo, Y de gracias. conexión. Gracias a ti. Gracias a ti. Ok.